Muy buenos días, ¿cómo han estado? Presidente Betancur, es un placer estar con usted en este evento naranja, continuando su legado, porque además les digo, si hay algún presidente en Colombia que merezca el título de haber sido el presidente de la cultura, es usted, así que es un gran honor. Quiero también decirles que me enorgullece estar presente en el lanzamiento de este evento con mi colega y amigo Felipe Buitrago, porque con él empezamos a soñar y como me lo decía hace un rato el presidente Betancur, cuando uno empieza a soñar colectivamente es cuando los sueños se convierten en realidad. Y me llena de orgullo presentarles a ustedes hoy por qué necesitamos en Colombia tener una ley naranja. ¿Y cuál es el objetivo de tener una ley naranja? Así que déjenme empezar con un personaje que ustedes lo van a ver en la pantalla de atrás, que es Winston Churchill. Winston Churchill decía que los imperios del futuro serían imperios de la mente. Él nos empezaba lentamente a decir que los países que progresarían en el futuro serían aquellos que pudieran construir riqueza con el talento, la creatividad y la propiedad intelectual de sus habitantes. Ya no iba a ser la tierra, ya no iba a ser solamente el dinero o el poderío militar, sino lo que realmente definiría el futuro de las naciones sería la capacidad de transformar en riqueza colectiva esa creatividad y ese ingenio de los ciudadanos. Y por eso, ¿de qué se trata? Entender el camino de la construcción naranja. ¿Podemos jugar fútbol con el sol? Yo diría depende. Es un asunto de perspectiva quizás. ¿Podemos pensar en ese futuro naranja con una perspectiva totalmente distinta y entendiendo nuestra realidad y nuestros desafíos como país? Yo les diría que sí, y hay que empezar por algo muy sencillo. Hay que estar dispuestos a dar el salto, a salir del ambiente y la zona de confort y como país pensar agresivamente en cuál es el futuro que queremos construir. Y la construcción de ese futuro depende de corregir fallas estructurales. ¿Cuál? Que nosotros no podemos seguir siendo un país cuyo desarrollo está anclado en las materias primas o en la petroleodependencia, que ha sido parte de nuestro problema reciente en materia económica. Porque sin darnos cuenta, el petróleo llegó a representar casi el 56% de nuestras exportaciones, casi el 40% de la inversión extranjera directa en el país, casi el 40% del mercado nacional de divisas y lo que es peor aún, casi el 20% de los ingresos de la nación. Y nos volvimos adictos porque era una renta fácil, porque habíamos aprovechado las circunstancias internacionales, pero nos sentimos petroleros sin serlo. No somos un país petrolero. No lo somos porque aproximadamente el 70% de todos los yacimientos de petróleo en el país producen menos de 1000 barriles diarios y no lo somos porque nuestras reservas apenas alcanzan para 7 años. Entonces, si queremos pensar distinto, tenemos que darnos cuenta que también fuera de esa dependencia en las materias primas, tenemos algunos problemas sociales que necesitamos corregir. Uno de ellos, y que es una gran amenaza para nuestro futuro económico, es la informalidad. Casi que 5 de cada 10 colombianos trabajan en la informalidad. Y solamente quiero que se hagan una idea en la cabeza. El DANE, el Departamento de Estadísticas nuestro, le pregunta a una persona en la calle: señor o señora, ¿usted ha trabajado al menos 1 hora con o sin remuneración durante la última semana? Y usted contesta sí. Usted estadísticamente ha ingresado al mundo de los ocupados. Pero la verdad es que de esos 21 millones de colombianos que aparecen ocupados, solamente 7 millones están contribuyendo a pensión y salud y solamente 1.8 se está pensionando. Si queremos cambiar esa dinámica,
que nos agudiza los problemas económicos y que además convierte al Estado prácticamente en el financiador futuro de todas las redes de subsidios para esas personas que están desamparadas en materia de ingreso, tenemos que vislumbrar nuevas fuentes de transformación económica. Y ahí la invitación es entender que también es necesario diversificar nuestra economía para los mercados que queremos conquistar. No puede ser que el 50% de nuestras exportaciones a Estados Unidos sigan siendo petróleo, o el 64% lo que exportamos a Europa petróleo, o el 72% de lo que exportamos a China sea petróleo, o el 80% de lo que exportamos a India sea petróleo. Hay que diversificar y hay que hacerlo con valor agregado. Y eso implica que entendamos el enorme poder de la oportunidad naranja. Esa economía que está constituida, por un lado, por el patrimonio ancestral, por los festivales, por los carnavales, por la gastronomía, por los museos, por nuestro patrimonio ancestral, por las artes visuales, la fotografía, por la pintura, por la escultura, y también las artes escénicas, que tiene al teatro, que tiene a la danza, que tiene a la ópera, que tiene a los títeres, que tiene todas esas manifestaciones y que las adicionan el tercer grupo, que son los medios, la televisión, la radio, el cine y las creaciones funcionales, la arquitectura, el diseño, la animación digital, el diseño de joyas, la publicidad. Ese sector que a veces no sabemos, que desconocemos en nuestra economía, es más grande que el café en términos del aporte a nuestra economía nacional y más grande que la minería si utilizamos las cifras de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual. Ahí está, es una fuerza grande que tenemos que conquistar y perseguir todos los días, pero nos hace falta la decisión de dar el salto. La decisión de dar el garrochazo, y ese garrochazo implica que empecemos a reflexionar sobre cómo la economía naranja ha empezado a transformar nuestra sociedad y también nos posiciona exitosamente en el mundo. Esa economía naranja representa la posibilidad de conectar 4 grandes herramientas: el talento como fuente de riqueza, desprendernos de ese tabú de, mijo, por favor, consígase un puesto, salga y consiga un puestico. Entender que la conexión laboral no puede ser solamente la búsqueda de un puesto, sino la conexión de donde está mi talento, y ese talento lo puedo multiplicar en riqueza. Lo segundo, la dignidad personal, que también debe ser un eje central de esa política laboral naranja. Cuando yo estoy empleado en aquellas cosas para las cuales tengo pasión y deseos y anhelos de convertirla en riqueza, estoy mejorando la capacidad del ser humano de sentirse cómodo y placentero en lo que desempeña. Lo tercero, la propiedad intelectual. Porque esa propiedad intelectual depende que lo que hoy creamos como un producto original y se multiplica y se consume en el mundo siga generando ingresos por regalías. Y algo también importante como país que tenemos que abordar, y es que el camino a la construcción de una sociedad del conocimiento no es solamente a través de los computadores y los tubos de ensayo. La cultura, la creatividad, la innovación y la propiedad intelectual en ese frente son tan poderosos como esas otras 2 áreas, frente a las cuales muchas veces nos obsesionamos y dejamos este pedazo tan grande y tan importante de nuestra cultura por fuera. Y somos un país naranja. Somos un país que puede decir con orgullo que en 1967 Gabriel García Márquez, cuando publica 100 años de soledad, no se imaginó que el mundo entero iba a conocer los sueños, los anhelos, las dificultades de la familia Buendía. Somos un país donde creadores como Leo Matiz con su fotografía, o el maestro Fernando Botero con sus obras de arte, han permeado al mundo enseñándole esa herencia cultural colombiana.
Y la riqueza de la propiedad intelectual también la hemos visto con artistas como Carlos Vives, cuando en 1994 creó Clásicos de la Provincia y rescató el patrimonio de muchísimos compositores colombianos de las zonas más apartadas de nuestra costa norte, como Chema Gómez, como Alejo Durán, como el propio maestro Escalona, y demostró que dándole esa conexión de la guitarra eléctrica, el piano, las gaitas de San Antero, podía lograr llevar el vallenato más allá de nuestras fronteras y generar ingresos de propiedad intelectual para esos creadores. Hemos visto con orgullo el trabajo de Ciro Guerra, un cinematógrafo hecho en Colombia, que ha llegado a los Óscares y que ha empezado a buscar la producción cinematográfica rescatando lo más lindo de nuestra herencia, con Los viajes del viento y con El abrazo de la serpiente. Vemos también con orgullo un diseñador como Edgardo Osorio, cartagenero, que hoy con su marca de zapatos Aquazzurra en Italia triunfa y lleva también el mensaje de los creadores colombianos. Tenemos a nuestra famosa chef Leonora Espinosa de la Osa, una persona que todos los días está innovando con sus criterios creativos en reinterpretar nuestra cocina y presentarla con éxito al mundo. Entonces, no podemos tener miedo frente al desafío. Y por eso es la necesidad de pensar en construir un ecosistema favorable a esa economía naranja. Y eso es lo que queremos hacer con una ley que ya no me pertenece, les pertenece a ustedes. Yo simplemente me siento como un vehículo que con Felipe Buitrago empezamos a construir un libro, unas expresiones, pero que hoy son un movimiento que está en el corazón de todos ustedes y que no merece estar escriturado en ningún partido político, porque es un triunfo de los creadores colombianos. Y hay 8 elementos de esa ley que me parecen que son diferenciadores y que justifican el por qué estamos haciendo esto. Lo primero, y ahí permítanme presentarle a un muy buen amigo del doctor Mauricio Reina, que está acá, que es Gordon Gekko, el famoso villano de la película Wall Street. No es que me gusten los villanos, quiero decir, pero Gordon Gekko dice: la información es la mejor materia prima de la cual podemos disponer. Nuestro proyecto de ley busca fortalecer los instrumentos de información disponibles para que el Estado colombiano tome las mejores decisiones. ¿Cómo lo proponemos hacer? Fortaleciendo nuestra cuenta satélite de cultura, incluyéndole todos los sectores que hoy están por fuera y que no nos permiten medir con precisión el alcance, la magnitud y el impacto de toda esta economía naranja. También, por supuesto, trabajar con los entes territoriales para que las ciudades y los departamentos mapeen el sector. ¿Cuántas empresas nacen? ¿Cuántos empleados tienen? ¿Dónde exportan? Ese también es un aporte. Ahora, hay que pensar en las instituciones. Y el proyecto entiende que el problema es que estamos desarticulados y que si queremos tener una visión naranja estructural necesitamos que todas las entidades del gobierno que tienen que ver con la materia estén sentadas allí. Y por eso proponemos el Consejo Nacional de Economía Naranja, que no es un ente burocrático, sino un lugar donde se sientan el ministro de Educación, el ministro de Hacienda, el director de Platención, el ministro de Trabajo, el ministro de las TICs, la ministra de Industria, el SENA, Colciencias, presidido por el Ministerio de Cultura, cuya participación nada más puede ser delegable a nivel de viceministros y que lo que busca es la articulación de todos los actores con una meta muy puntual, que en los planes de desarrollo la economía naranja tenga indicadores de qué queremos construir en el corto, mediano y largo plazo, y adicionalmente que tengamos la posibilidad desde esa arquitectura institucional de proponernos como país llegar a que las industrias de la creatividad representen el 6% del PIB. Ese camino institucional va fortalecido de algunas decisiones. Démosle la posibilidad a quienes tienen los recursos y quieren invertir en la cultura y en la creatividad para que tengan los incentivos y los beneficios para hacerlo, como lo han hecho otros países, que puedan depositar ese capital semilla,
que puedan fomentar nuestros museos, nuestras instituciones, nuestras asociaciones de artistas. Y eso permite conectar el dinero de algunas personas exitosas en los negocios para darle vida al concepto de responsabilidad cultural empresarial. La infraestructura. Parte del objetivo de la ley es que llegue a nuestra visión de país, entender que en las ciudades la infraestructura cultural es tan importante como la infraestructura vial, como la infraestructura energética. Y estamos pidiendo que Findeter, la Financiera de Desarrollo Territorial del país, que lo ha venido haciendo por el buen corazón o convencimiento de su director, ya pasando de allí a una política de Estado para que tenga líneas de crédito que le permita a los entes territoriales hacer proyectos como este, como la famosa Biblioteca España en Medellín, que ha democratizado el acceso a la cultura en un lugar que hasta hace no muchos años era considerado un epicentro de violencia. Hoy es un epicentro de cultura. O también como la Biblioteca Municipal EPM de Medellín o como el Teatro Julio Mario Santo Domingo en Bogotá, invertir en la infraestructura cultural, cambiar el rostro de nuestras ciudades con infraestructura cultural. También, por supuesto, con el acceso generalizado a banda ancha para permitir que nuestros diseñadores y nuestros creadores se conecten con otros mercados. Nuestra ley también piensa en el fomento de la industria. Y la piedra angular de ese fomento de la industria empieza por reconocer que en la vida educativa necesitamos fomentar un cambio curricular donde en el mismo nivel de las ciencias, las matemáticas y el lenguaje esté la formación digital, la formación cultural y, por supuesto, la tecnológica. En el mismo plano, cultura, tecnología y creatividad con las ciencias, las matemáticas y el lenguaje. Como lo ha promovido uno de los grandes expertos en educación en el mundo, Ken Robinson, que nos enseña a pensar más allá de lo evidente, a entender que en esa educación naranja necesitamos profesores naranja, necesitamos inculcar esto desde la edad más temprana y entender que desde el colegio y la universidad podemos empezar a sacar a esos luchadores, a esos escaladores que se arriesgan todos los días para hacer emprendimientos culturales, pero que muchas veces necesitan el dinero. Y por eso, en el capítulo de industria, nuestro proyecto de ley busca que el fondo Impulsa tenga un porcentaje para emprendimientos naranja, que el fondo Emprender del SENA, donde están ustedes, algunos de ustedes, también dé un financiamiento como porcentaje para estos sectores. Que el Sistema Nacional de Becas tenga un porcentaje para las carreras naranja más allá de lo convencional de ingeniería, derecho, economía, administración. Y claro está que en el manejo de los recursos de las regalías, los órganos colegiados de administración y decisión también tengan un porcentaje de apuesta a la economía naranja. ¿Qué necesitamos como complemento? Que hayan políticas de talento, que desde la educación sepamos identificarlo y formarlo y no esperar a que aparezca MasterChef Junior, a que aparezca La Voz Kids, sino que desde la educación misma tengamos una responsabilidad con la identificación y la formación de talento. Y creo yo que en el capítulo de la integración, y yo soy senador, entonces ustedes miran, a los senadores nos gustan los micos, a mí me gusta este mico, que es un mercado interamericano de contenidos originales. Y que ese mico se alimente de cocos, de la conutrición, de la cocreación, de la coproducción, de la codistribución. Y en el proyecto de ley buscamos que cada vez que se negocie un tratado de libre comercio o que tengamos acuerdos de inversión, facilitemos que en la cultura tengamos una mayor interacción de esos mercados. Porque cuando hay cocreación, ese producto se entiende original en los países que participaron en la creación de ese bien o servicio. Y hay que decirlo, el comercio que tenemos en América Latina entre nuestros propios países es bajo, es limitado, no llega siquiera al 20%.
Y en materia cultural nos une un idioma, nos une un pasado ancestral, nos une factores religiosos, inclusive ya hay una gran identidad con las expresiones gastronómicas. Entonces, ¿por qué no apostarle a la construcción de esos mercados y mejorar la distribución de nuestros productos? La inclusión. La economía naranja no es solamente generación de riqueza económica. Es entender que la creatividad y la cultura también nos pueden ayudar a tener una sociedad más cohesionada, más convencida de cerrar las brechas, y por eso traje esta imagen del Colegio del Cuerpo del maestro Álvaro Restrepo en Cartagena, donde en una compañía de danza se unen muchachos de los barrios Nelson Mandela, el Colegio, San Francisco, también de Crespo, de Manga, de Boca Grande, pensando en un solo objetivo: la creación de un estrato talento. No discriminar, no separar nuestra sociedad, sino unir nuestra sociedad en la conformación de productos culturales. Y hemos visto también los resultados de Batuta, de llevar la música clásica para que ningún niño en ningún lugar de Colombia esté privado de conocer a Tchaikovsky, a Chopin, a Beethoven. Y como lo han demostrado ellos, y tuve la experiencia personal de llevarlos a la Scala de Milán en el año 2003, ver con orgullo cómo ese talento de las zonas más apartadas de Colombia, donde muchas veces la violencia es opresiva, salen adelante y logran convencer al mundo de lo que somos capaces de hacer los colombianos cuando tenemos esa devoción por la creatividad. Y el capítulo central del próximo paso que también queremos alcanzar con nuestro proyecto de ley es darle vida al sello de Creado en Colombia. Que todos nuestros productos culturales tengan ese sello para mostrarle al mundo esa conexión de talento y propiedad intelectual. Y pensar que el desafío más importante, y lo llamo la octava I, es el individuo. Este cuadro de Diego Velázquez, que se conoce como Las Meninas o la familia de Felipe IV, que fue construido en 1656, transformó la forma en la que vemos el arte, la perspectiva, la distancia, el desplazamiento, la combinación de color y tamaño. Necesitamos que nuestro sistema educativo apunte a esto. Y eso implica que entendamos que el sistema debe ser personalizado, y personalizado no es tener un menor número de alumnos por profesor. Personalizado es entender que un muchacho entra a la vida escolar y no sale una prueba PISA, sino que sale un ciudadano, y a ese ciudadano tenemos que darle las competencias y las herramientas y la pertinencia en cada una de las áreas de formación para poder hacer transformaciones. Pequeñas, medianas o grandes, pero hacerlas, porque esa capacidad de pensamiento crítico es lo que va a darle a Colombia una sociedad naranja. El objetivo de este proyecto de ley no es nada distinto a construir país, a construir un país que cambie esa dependencia en las materias primas, que se concentre en el individuo, que fortalezca el talento, que le dé las políticas públicas y a las entidades el compromiso de apuntar a maximizar nuestros ingresos en un sector que ya supera el tamaño de la minería y que seguramente puede ser cada vez más grande. Por eso los invito a que hoy, en este evento, con estas mentes privilegiadas, empecemos a construir esa ola naranja y que pasemos la naranja. Muchísimas gracias.